Hubo una época de oscuridad y valor, de amores prohibidos y seres mitológicos. Te invito a pasear conmigo por las leyendas y mitos que nos rodean. Viajaremos en el tiempo y escucharemos su historia. Y si lo que buscas es esa magia arcana que cada día es más difícil de encontrar, has llegado al sitio indicado, pues te encuentras ante Apócrifo, el narrador de leyendas. Salve, es un placer tenerte de nuevo aquí esta noche. Quizá una de las leyendas más aterradoras de nuestra tierra, y que no tiene nada que envidiar a las trilladas historias de terror extranjeras, es la del conde Arnau y su cacería nocturna. Perdura hasta el presente su ignominiosa figura como enemigo de Dios, y el castigo por tantos pecados y atrocidades. Si quieres conocer esta leyenda, acompáñame. Pues debemos viajar siglos atrás, hasta la Cataluña medieval. Arnau era un señor feudal que ya desde joven mostró su crueldad al mundo, tomando maliciosas libertades para con su pueblo y vasallos. Tras un enfrentamiento y posterior derrota contra el conde de Barcelona, este le despojó de sus títulos y le dio una capa de piel de buey. Con ella, a modo de burla, le otorgaba el derecho a reclamar la tierra que cubriera con aquella piel. Arnau caminó hasta justo el límite de sus antiguas tierras. Hizo con la capa tiras muy finas y las unió todas para formar una importante extensión de terreno. Allí ordenó construir un castillo, desde donde planeaba recuperar su territorio perdido. Para ello, subyugó a sus vasallos y poblaciones cercanas con impuestos abusivos y saqueos, ahorcando a los que se resistían en las almenas de su castillo a la vista de todos, como advertencia. Cerca de allí existía una abadía donde residían un puñado de humildes monjas, y para satisfacción del conde Arnau, la abadesa era hija de su enemigo, el conde de Barcelona. Arnau les prometió hacer más accesible el lugar, mandando construir 144 escalones. También prometió a los trabajadores un saco de grano por cada escalón. Todo aquello era muy extraño, pues el conde nunca había sido religioso, y mucho menos generoso con el pago de sus siervos. Una vez terminada la obra, Arnau mostró sus cartas. Instauró en aquellas tierras el derecho de pernada, por lo que él podía acostarse con cualquier doncella de su feudo, y a sus favoritas las mandaba a la abadía, convirtiendo el sacro lugar en su burdel personal. Tampoco pagó la deuda con aquellos que habían trabajado en aquellas escaleras, mandándolos a ahorcar cuando éstos reclamaron su justo pago. Durante muchos años, el conde sembró el terror en sus tierras. Fueron muchas las matanzas indiscriminadas, muchos los pueblos saqueados, muchas las mujeres violadas. Aquellas que arrastraba hasta su cama y no se mostraban sumisas, las soltaba en el bosque, las cazaba montado en su caballo y acompañado por una jauría de perros. Y las mujeres que tenía esclavizadas en la abadía,
Su favorita, quizás por el morbo de una cruel venganza, era la abadesa, la hija de su enemigo. Pero hay un momento en el que el límite de la paciencia y la bondad dejan de ser una virtud, y es en ese preciso instante cuando sabemos hasta dónde nos lleva nuestro valor. La abadesa, harta de las vejaciones y el sufrimiento que le infligía aquel desgraciado, supo que aquella sería la última vez, o él o ella. Con su permiso, abadesa. Confiéseme por mis pecados. Disfrutaré mucho esta noche, te aseguro que tú no. Y fue en ese instante cuando la abadesa clavó con todas sus fuerzas un crucifijo en la pierna del hombre. ¡Ah! ¡Maldita ramera!, bufó, abofeteando a la mujer. ¡Juro ante Dios que no volverás a ver la luz del día! La abadesa, aprovechando que el conde estaba herido, corrió con todas las fuerzas que le otorgaban sus temblorosas piernas, casi agarrotadas por el miedo. ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Maldita bruja! ¡Te voy a despellejar por lo que has hecho! La abadesa corrió y corrió. Corrió hasta que parecía que sus pulmones se iban a incendiar y su corazón parecía querer salir de su pecho. Se adentró en la profundidad del bosque, magullándose en sus caídas, hiriéndose con ramas traicioneras que emergían de la oscuridad, hasta que su cuerpo dijo basta. Cayó de rodillas, sin aire, tan agotada y dolorida que no creía poder dar un paso más. Escuchó el silencio de la noche, un silencio tan absoluto que parecía caer como un pesado manto sobre ella. Podía escuchar los altivos latidos de su corazón y hasta el fluir de su sangre por las venas y heridas. Pero nada más. Parecía estar a salvo. Parecía que había logrado escapar del conde. Hasta que un sonido hizo que se le helara la sangre. Unos lejanos cascos de caballo y los ladridos de una furiosa jauría de perros. Estaba perdida, la encontrarían. Dos gruesas lágrimas resbalaron por su rostro como dos ascuas candentes. Apretó los puños, dándose cuenta entonces que aún conservaba el crucifijo con el que había ido el conde. Manchado aún con la sangre de éste, se lo acercó a los labios y lo besó con ternura. Lo único que le quedaba, su último recurso, era rezar, encomendar su alma a Dios por un desdichado destino que parecía inevitable. Por favor, salvadme, os lo suplico. El conde Arnau nunca había estado tan enfadado. Galopaba tras sus perros, azuzando a los canes a fuerza de golpes y gritos. Tan excesivo era su ímpetu por estimular a los perros que habían comenzado a gruñirle y mostrarle los dientes. Finalmente, los canes se detuvieron olfateando excitados el suelo. El conde bajó de su caballo y los apartó a patadas. Se agachó y recogió algo del suelo, lo que sus perros habían encontrado. Era el crucifijo con el que la abadesa lo había herido. Aún estaba manchado con su sangre, la misma que le impregnaba la pierna. Al bajar la mirada, vio cómo los perros lamían la sangre que emanaba de su herida y formaba un pequeño charco en el suelo, y aquella visión lo aterrorizó.
Solo fue capaz de ver los brillantes ojos de los animales clavados en él, escuchar los gruñidos. El cuerpo del conde fue despedazado brutalmente por sus perros, mientras una cierva blanca, tan blanca como la piel de la abadesa, presenciaba la brutal escena. Se cuenta que el alma del conde fue reclamada por el diablo de inmediato. Tales eran las atrocidades cometidas, y que le impuso como penitencia vagar por la eternidad en aquella última cacería nocturna. Los lugareños afirman desde entonces que una vez al año, en la noche de los difuntos, se escucha una cabalgata maldita y los ladridos furiosos de una jauría de perros, presidida por un jinete ensangrentado montado sobre un negro corcel.